Bien, buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 1 de julio. Deseándoles que tengan un excelente día, una excelente jornada. Y, lógicamente, un exitoso mes de julio del año 2020. Aprovecho también para indicarles que estamos en la semana 5, es decir, en 2 y 3 semanas tienen que presentar ustedes 3 deberes, así que por favor, apresúrense en hacerlo. La clase de hoy vamos a hacerla breve, vamos a tratar sobre el plagio, cómo evitarlo a través de las normas APAS para citas y referencias, y algo se les ha indicado de manera general. Vamos a puntualizar algunos detalles que es muy importante que ustedes vayan conociendo. Bien, reitero, semanas 7 y 8 tienen aproximadamente 3 tareas más que presentar, y con eso finalizamos el primer parcial. Tengan en cuenta, planifiquen sus tiempos, no se descuiden, han tenido un tiempo de holgura para presentar las tareas, y reitero adicionalmente, un representante del grupo envía a la coordinadora, y a esa misma hora, a ese mismo día, de acuerdo a la fecha establecida, deberán subir a la plataforma del team individualmente cada uno de sus trabajos. Bien. Con esas recomendaciones y adicionalmente, pues, me alegra felicitándolos de buena manera. Estamos cumpliendo con la situación del renombre y vamos allí mejorando para el buen desarrollo de la actividad. Bien. Cuando hablamos de plagio a nivel académico, es algo similar a delinquir, es algo similar a algo anormal en cuanto a corrupción, robo en el mundo cotidiano, solamente que acá se lo realiza de manera académica. Sin embargo, tienen algo similar, el plagio académico con un robo o con un acto de delincuencia dentro de la sociedad civil, decía, tienen algo en común y no es más que puede tener una demanda penal y civil. Penal, que va preso, y civil, que tiene que pagar indemnización. Es decir, lo que es mío y lo que es de otro es de otro. Lo que yo estoy tomando de otro, tengo que hacer referencia de que ese documento, de que ese artículo, de que ese texto académico es de otro autor. Bien. Entonces, nosotros tenemos prácticamente lo que es un plagio académico. Bueno, ya hemos visto algunas citas y referencias, las normas APAS, elaboración de bibliografía, las formas de citar, ya sea que tengamos en libro, en un libro físico, que tengamos en un libro electrónico, o que hayamos escogido de algún capítulo del libro, es decir, también hay libros que se lo desarrollan por capítulos. En este caso, a veces son las ponencias, en donde cada autor, si hay 20 ponentes, el dossier se llama, el dossier de las conferencias, el dossier del evento, estaría compuesto por 20 capítulos que corresponden un capítulo a cada autor. Si este es un artículo de revista, un artículo electrónico, de periódico, tesis y trabajos académicos, ¿no? Adicionalmente, también es importante cuando uno cita una ley, películas, página web, entre otras cosas. Aquí tengo simplemente una referencia de la información, de manera general, para que ustedes puedan hacer consultas con los mejores buscadores académicos dentro del Internet. Bien. Si hay dudas, preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Bien. El plagio académico, como lo dice, ¿qué es? Bueno, no es más que copiar, pegar, reproducir e incluir frases, ideas, parafrasear, es decir, cualquier tipo de toma parcial o total de un párrafo o de un documento entero es un plagio, ¿sí? Es un plagio y normalmente decimos nadie se va a dar cuenta, pero realmente es muy fácil hoy en día a través de los diferentes sistemas que permiten detectar el plagio
de un documento o a través también de los buscadores como el Google académico, entre otras. Bien. También es algo importante y nosotros podemos incurrir en lo que es autoplagio. Como tenemos un documento de nuestra autoría, muchas veces decimos yo lo copio y no lo cito en otro documento. Eso también es autoplagio. Tienen entonces que citar que están tomando, por ejemplo, ese documento voy a hablar por curso, como que cada curso tuviera su documento, ese documento de José Basurto, tomado del 9º A de Ingeniería de Sistemas, lo adapto para el curso de 5º A de TI. Entonces, mucho cuidado también con el autoplagio. ¿Qué más sucede? Que viene, imaginémonos que este sea un artículo, lo que tengo marcado, y yo lo publico en el Universo. Viene después de un tiempo, lo publico en un libro, y lo pongo directamente como que es de José Basurto. Vengo y lo presento en un congreso, y lo sigo publicando como José Basurto. ¿Cuál es la diferencia? Que en los diferentes documentos que yo presenté, en el Diario del Universo, en el Congreso, en la revista, yo lo único que le cambié fue el título. Entonces, cambié el título, pero el contenido es el mismo. Entonces, eso se llama autoplagio. Es decir, nosotros también podemos hacer un autoplagio. Eso significa adicionalmente que nosotros podemos también autocopiarnos. Si no me equivoco, dentro de la biblioteca, ustedes tienen, ya vamos a ver por aquí, tengo abierto, lo que es la biblioteca. Material guía, lo tengo allí. Un poco. Aquí está. En lecciones paso a paso. Ustedes tienen un archivo. A ver, en el documento dentro de desarrollo de clases 04 tienen biblioteca 042. El archivo 6, lecciones paso a paso. ¿Sí? Lecciones paso a paso. Allí tienen, por favor, se los recomiendo. Es bastante agradable de un curso de redacción científica, paso a paso. Está bastante interesante, no está aburrido, entre otras cosas, ¿no? Interactivo. Tienen allí compilado en archivo zip todas las lecciones de un curso que se realizó y que les estoy compartiendo, y además tienen el PDF en cómo descargar y ver las lecciones. ¿Sí? Cómo descargar y ver las lecciones. Bien, vamos a abrir una rapidito. Bien, vamos a abrir una rapidito. Bien, ya la tengo. Bien, voy a abrir una. Bien, la lección 1A, accediendo a las publicaciones. Bien, abrí esta y me voy al archivo index. Bien. Bien, no la están viendo, ahí está. Bien. Si ven, abrí la lectura, perdón, la clase 1 y dice accediendo a las publicaciones. Miren, así se presenta. Es una lectura bastante rápida y yo puedo ir aquí poniendo siguiente, ¿sí? Siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, jóvenes, por favor, traten de, entonces, como les decía, de utilizar ese curso. Es muy bonito, es bastante práctico. Bien. ¿Por qué debo evitar el plagio? Una vez que retomamos nuestra clase programada del plagio, ¿por qué evitarlo?
dice que yo tengo que evitarlo, tengo que evitar el plagio, ¿sí? Tengo que evitar el plagio porque de esta manera, dice, yo lo puedo regular. Bueno, en España, en Ecuador, en todos lados hay una regulación legal. Aquí en el Ecuador tenemos, ya no se llama IEPI, pero es el Instituto de Propiedad Intelectual, a donde usted debe registrar. Incluso cuando usted va a publicar un documento en una revista, una de las condiciones que le ponen es que el documento no haya sido ni publicado ni enviado a publicar a otra revista. Les hacen firmar un documento de ética, ¿sí? Muchas veces decimos, no se van a dar cuenta. Jóvenes, tengan mucho cuidado. Esta gente tiene sistemas y tiene contactos que pueden detectar fácilmente de que hay que trabajar con un aspecto legal. El ámbito académico debe ser original y debe ser creativo. Debe ser creativo, me permite enseñar y aprender y contribuir a la comunidad científica. Y como les decía, cada vez es más fácil detectar el plagio, cada vez es más fácil detectar el plagio. Las tecnologías, las herramientas son importantes. ¿Cómo evito caer en plagio? Es muy fácil. Dice, al utilizar la documentación o ideas de otros autores, simplemente indicar. Por ejemplo, alguien me prestó un carro y yo salgo a la calle en ese carro de lujo. Oye, José, qué lindo tu carro. No, no es mío, es prestado. Es de mi hermano, es de mi esposa, es de mi papá, etc. Entonces, para eso yo lo tengo que citar y referenciar de acuerdo a las normas APA. ¿Sí? De acuerdo a las normas APA. Consejo. Cuando se lea tus fuentes, toma nota de las ideas que parezcan interesantes para que no olvides de dónde la tomaste y poder citarla. Es decir, si este fuera mi archivo de Word y yo estoy consultando en esta página, por ejemplo, estoy consultando en esta página, entonces yo voy tomando apuntes en esta partecita de aquí, o digo, en el título, ¿cómo lo evito? Tomé del archivo accediendo a las publicaciones científicas y de la página tal. Entonces, ya de esa manera voy teniendo muy en cuenta, considerando que el archivo de donde estoy cogiendo ya lo tengo en la cita bibliográfica, perdón, en la referencia bibliográfica. Bien. Ya nosotros vimos que respecto a las citas y referencias, normalmente una cita es una forma abreviada, inserta entre paréntesis en el texto y además, bueno, más que insertarlo entre paréntesis, yo quisiera más bien decir, aplique normas APA, ¿sí? Pero es una forma abreviada de referencia, ¿sí? Puedo poner, suponiendo, la cita es una forma abreviada de la referencia y entre paréntesis, Basurto 2019. Lo puedo poner, según José Basurto, abro paréntesis, 2019, cierro paréntesis, una cita es una forma abreviada de referencia. Pueden ser de las dos maneras, o reitero, ya depende de cómo quiera hacer la cita de acuerdo a la norma APA. Dice que es imprescindible citar toda la bibliografía consultada. Bien. Respecto a esto, caemos en errores. Primer error, imaginémonos que este es mi documento y pongo 3 citas. Eso significaría que en la bibliografía me deberán aparecer 3 referencias bibliográficas, 3 autores con su documentación. Bien, error número 1, que citan al autor y no los ponen en la referencia bibliográfica. Error número 2, que no citan la referencia, no citan en el texto, pero sí lo ponen en la bibliografía o referencia bibliográfica. ¿Sí? O puede darse el caso que no ponen a nadie en la cita y ponen 10, 15, 20 bibliografías y en el documento no han citado a nadie. Entonces, mucho cuidado con esos errores.
Bien, sin embargo me da aquí una pauta. ¿Cuándo no debo citar? ¿Cuándo no hay que citar? ¿Sí? ¿Qué no se debe citar? Hechos, datos conocidos que se los encuentran en cualquier enciclopedia. Por ejemplo, la fecha de un hecho histórico, la extensión o la población de un país. Bien, miren, ve, ya tienen aquí un dato importante que me está dando este autor. Bien, ya vimos los tipos de cita. Yo puedo hacer cita textual, es decir, copiarlo tal como está a imagen y semejanza del autor del cual estoy consultando. Cita indirecta o paráfrasis en un resumen parafraseado, es decir, con mis propias palabras, pongo lo que entendí de la idea del autor. ¿Cómo o qué son las referencias? Bien, las referencias, a lo contrario de la cita, en cambio ya es un conjunto de datos. En cambio, la cita era un resumen abreviado. ¿Sí? Observen, miren, yo ya le pongo mucho más información, es decir, el autor, fecha, título del documento, ciudad donde lo editó, editorial, si en el caso de aquí que tenemos un libro. Bien. Las normas APAS, benditas normas APAS. Bien. En la actualidad, dentro del campo académico y profesional, se hablan de las normas APAS de una manera deliberada, prácticamente es el ingrediente de nuestra vida cotidiana en el campo académico y profesional. Dice que son normas de redacción, normas de redacción. Es muy diferente a las normas gramaticales y de ortografía. ¿Sí? En gramática me indican una oración gramatical, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el artículo, el sustantivo, el verbo, adjetivo, adverbio, etc. ¿Sí? La redacción, en cambio, me indica que yo debo tener, y ya lo vimos, la coherencia de los párrafos de las ideas y la cohesión de esas ideas, es decir, cómo hago una continuidad de la descripción. Bien, en cambio, las normas APA dice que son normas de redacción y deben, y más que todo su presentación se los da en trabajo de investigación. Bien, de la Asociación Americana de Psicología, de ahí su nombre, de las siglas en inglés. Y me indica para la publicación de artículos en la revista de la organización. Yo quisiera adicionar algo más, que no solamente para las revistas, sino para revistas en general de investigación universal de las existentes en el mundo. Aparte, cuando ya estamos trabajando, cuando nos hacemos trabajo de consultorías o hacemos trabajo de ejercicio profesional, y en el informe una de las condiciones que nos pide el contratante es que el documento lleve formato APA, es decir, cumpla con toda la normativa que me indica APA, a nivel formal, en cuanto al tipo de hoja, marginación, margen derecho, margen izquierdo, tipo de letra. Normalmente decimos, no, es que a mí me gusta la letra calibrí. Pues bien, APA le dice solamente estas y estas solamente son las letras que tenemos que utilizar. Afortunadamente, la norma APA solamente tenía dos tipos de letras, solo le permitía utilizar Word tamaño 12 y Times tamaño 11. Hoy en día ya hay 5. Está Tahoma, está Sans y otra más que no me acuerdo. De tal forma que el tamaño, vean la equivalencia de un documento o de otro documento para que no se le torne un documento como con una letra demasiado grande y me sale súper extenso el documento. Bien, ¿qué más me indica la norma APA? La norma APA me indica el espaciado entre párrafos, el espaciado entre líneas, me indica cómo debo poner una tabla, cómo debo poner un gráfico, a dónde le etiqueto la identificación, en este caso el número de tablográfico, si va en la parte superior o va en la parte inferior, dónde pongo la fuente,
etcétera, etcétera. Eso a nivel protocolario. A nivel de citas, pues ya depende, de acuerdo a lo que vimos al inicio, si es un trabajo escrito, si es un trabajo digital, si es de una revista, si es un capítulo de libro, etcétera. Dice, este estilo se desarrolla en un manual. Bien, es decir, las normas APAS tienen un manual. ¿Sí? Tienen un manual muy interesante. Dice que explica desde la estructura y contenido que debe tener un trabajo, adicionalmente como escribir con claridad, precisión e incluso el formato y estilo que debe tener un texto. Es decir, me está dando las instrucciones para que mi trabajo académico, y no se olvide, dentro de 3 semestres, 4 semestres, ya ustedes estarán haciendo su trabajo de titulación y van a tener que aplicarlo. Así que tengan por ahí esa información que se les ha dado, les va a servir de mucho. Dice además que el manual tiene 2 capítulos solamente para explicar cómo se citan las fuentes. ¿Sí? ¿Cómo se citan las fuentes? Bien, vamos a hacer un resumen, como dice aquí este autor, de las mismas. ¿Cómo se utiliza? Las referencias, según este estilo, se citan en texto en 3 paréntesis. Es decir, autor, año. Se lo pone de manera en orden alfabético al final del texto, es decir, en la bibliografía. De esta manera, se identifica de una manera breve, rápida, el autor, la fuente de donde usted sacó la investigación, y además me permite encontrar en la lista de referencias todo lo relacionado a la consulta. Dice, hay que tomar en cuenta que debo distinguir, debo diferenciar lo que es una cita y lo que es una referencia. La cita, lo pongo, es una forma de resumen, y la referencia no es más que la bibliografía. La referencia es la bibliografía. Bien, en la cita es un resumen, solamente pongo el autor y el año, y en la referencia pongo todos los datos de ese documento bibliográfico. Bien. Las citas, de acuerdo al formato APA, dice que se añaden entre paréntesis dentro del texto. Bien, tienen los siguientes elementos, pueden tener 2 o 3. Esto yo lo pongo entre paréntesis, va el autor, año de publicación, las páginas o párrafos. Bien, me está poniendo una alerta. Dice, ojo, algunas veces nos podrá interesar incluir tanto el autor como el año como parte de nuestro propio texto. En estos casos no es necesario que el año vaya entre paréntesis. Bien, mire, ya me da una opción para evitar poner toda esa documentación. Sin embargo, cuando el autor va entre paréntesis en la primera cita, y si nuevamente lo volvemos a citar, esa publicación, tendremos que añadir el año entre paréntesis. Es decir, si yo lo incluyo una vez, no hay problema. Si lo voy a continuar incluyendo, allí sí tengo que ponerle el año. Porque muchas veces el mismo autor tiene un libro, suponiendo gestión de proyectos 1, gestión de proyecto 2, o tiene gestión de proyectos que lo sacó edición 1, gestión de proyectos que lo sacó como edición 2, o gestión de proyectos que lo hizo en el año 1980, luego tiene gestión de proyectos que lo hizo en el año 2020. Cuando hablamos de citas textuales, es decir, de la cita que la copié y la pegué tal como el autor lo escribió, entonces hay que añadir la página de la fuente en la que aparecía el año citado. En caso de no tener páginas numeradas, ¿sí? Entonces indique el número de párrafo. Suponiendo aquí tengo párrafo 1, párrafo 2. Bien. ¿Qué más me indica? Dice que generalmente considera citas textuales cortas aquellas que tienen hasta 39 palabras y citas textuales largas las que tienen más de 40 palabras. Y cada una tiene su forma de citarse. Bien, entonces aquí está lo que le he indicado. En la cita textual larga, la página se puede poner al final del fragmento reproducido, aunque ya hayamos hecho mención del autor anteriormente.
Entonces, aquí están ciertas indicaciones de cómo tengo que poner una cita corta y una cita larga. Paráfrasis. Bien. Paráfrasis no es más que el parafraseo. Es un documento breve o parafraseado, solamente que se utiliza diferentes palabras a las que el autor empleó, de esa idea, de ese conjunto parafrático que el autor estoy tomando. Bien, al parafrasear se aconseja, aunque no es obligatorio, especificar la página. Dice que en la misma se incluye como parte del propio texto. ¿Y qué debo tomar en cuenta? Bien, dice, normalmente mucha gente cree que cuando parafrasea ya no tiene que citar. No, son mis palabras. Sí, son tus palabras, pero la idea es del autor. Entonces, no creas que por explicar las ideas de otro autor con tus propias palabras no tienes que citar. Si lo citas, perfecto. Si no lo citas, es plagio. Bien. Los autores en APA. Podemos ver cuando son múltiples autores. Es decir, si son dos autores, se lo pone de esta manera. Y cuando son más de tres autores, inicialmente se los menciona a todos y por segunda vez se pone el primero, seguido de la palabra et al. Bien. Aquí está más o menos, ¿sí?, lo que les indicaba. Bien, dice, hay una excepción a esta regla. Cuando los primeros autores no permiten identificar claramente una obra, por ejemplo, dos o más obras que empiecen por un mismo autor, añadiremos los autores subsiguientes. Es decir, a veces, lo que les indicaba, hay autores que no se reconocen por el autor número 1, sino por el autor segundo, tercero. Aquí me acordé de algo importante. Bien, ustedes dirán, bueno, tengo uno, tengo a Ramírez, tengo a Domínguez y tengo a Clemente. ¿Quién es más importante? Bien. Hay muchas personas que indican que el orden de los autores en una cita no es importante. Más sin embargo, otros autores indican, otras personas, otras instituciones indican que siempre el autor que va primero es la persona que más ha contribuido al trabajo. Es la persona que más ha contribuido al trabajo. A veces está la pelea, ponme a mí primero. No, si tú no has hecho nada. Entonces, reitero, va la persona que más ha aportado, en ese orden, ¿no? Y al final, la que menos ha aportado. Por ejemplo, imaginémonos que este trabajo son de 3 estudiantes, del estudiante Ramírez, el estudiante Domínguez y el estudiante Basurto. El profesor Basurto. Entonces, sacan una publicación y el profesor Basurto, por mucho que sea el profesor, por mucho que tenga grados académicos relevantes, el señor siempre va de último. Reitero, los profesores, cuando se incorporan a una tutoría, a una guía, o es profesor de esos alumnos para ayudarles a sacar esa obra, ese trabajo académico, va de último. Muchos creerán, no, es que es el profesor, pongámoslos al inicio. No, los que hicieron el trabajo son los estudiantes y el profesor simplemente les ha estado corrigiendo y guiando. Bien. Entonces, lo que tienen que tener presente. Ya les indicaba que cuando son más de 2 autores, al inicio lo ponen a todos y luego mencionan al primero y le ponen la palabra al, significa los enunciados anteriormente. Aquí tenemos otros ejemplos y también me dan ciertas normas de excepciones. Autores con apellidos iguales. Los autores con apellidos iguales, dice, es una de las pocas excepciones donde se ven las iniciales del nombre en una cita. Hay que recordar que la referencia a la inicial del nombre es obligatoria. Es decir, en la cita solamente va el apellido y en la bibliografía o referencia van apellidos y una abreviatura del nombre.
Esto de aquí suele darse con mucha frecuencia y se lo hace para evitar el autoplagio. Dice, en situaciones una idea la hemos visto en más de un documento. A veces pueden ser documentos diferentes de un mismo autor o de diferentes autores. Bien, dos o más obras de un mismo autor, dos o más obras de diferentes autores. Por ejemplo, yo puedo poner, esta es una obra y dice Basurto 2020, cuando el autor del trabajo es tal cosa. Y luego puedo poner, esta es otra obra, y yo no soy Basurto, soy Roldán, soy otra persona. Y digo, según Basurto, ¿sí? Perdón, a ver, voy a poner el ejemplo de nuevo. El autor de este documento es Basurto, el autor de este documento es Roldán. Y dice, Basurto ha consultado de Miranda. Entonces pone, según Miranda 2020, y pone esto. Entonces acá, eso lo dijo Basurto, que lo consultó en Miranda. Ahora lo pone Roldán, que lo consultó en Basurto. Miren, ¿ves? Basurto consultó en Miranda, y Roldán lo consultó en Basurto. Entonces yo pongo, según Miranda, citado por Basurto. Según Miranda, citado por Basurto en el trabajo tal, indica tal o cual cuestión. Entonces, tengan mucho cuidado. Reitero, Basurto consultó a Miranda y Roldán está consultando a Basurto. Y pone Roldán, según Miranda, citado por Basurto. Es un juego de palabras, pero hay que aclararlo. A ver, Mercedes. Sí, se los referencia a ambos. Vuelvo a repetir. Voy a poner el ejemplo. Este texto el autor es Basurto y lo consultó de Miranda. Este de acá es de Roldán y lo consultó de Basurto. Miren, Basurto consultó a Miranda, Roldán consultó a Basurto. Entonces, en Roldán se pone según Miranda, es decir, según la consulta que hizo Basurto, pero citado por Basurto. ¿Sí? Entonces hay que mencionarlo a los dos. Bien, porque si tú pones en Roldán según Miranda, entonces significaría tú le estás dejando, dejando de nombrar a Basurto, que es la persona que te dio la información. Entonces, hay que referenciar a todos. Según Miranda, citado por Basurto. Según Miranda, en el trabajo de Basurto. En el de Roldán, aparecen los dos. Entonces, hay que referenciar a ambos, Mercedes. Muchas veces hay fuentes secundarias. Bien, en este caso, es importante que en el título del texto hay que mencionar la fuente original. Segundo, se utiliza la expresión como se citó en, es lo que le decía. Se suelen utilizar terminologías como se citó en, según tal persona, según tal autor, de acuerdo por ejemplo, como se citó en Basurto 2020, según Basurto 2020, de acuerdo a Basurto 2020, en concordancia con lo anterior, Basurto 2020 establece. Miren, hay algunas cosas, algunas ideas que las podemos ir poniendo. No siempre hay muchas personas que empiezan a trabajar y solamente utilizan esa, como se citó, y como que se vuelve repetitivo la misma frase. Hay que cambiar las frases y que tenga, como le dije al inicio, coherencia y cohesión. Coherencia con lo que estoy tratando y cohesión, cómo lo enlazo, cuál es el conectivo gramatical. Dice que el manual APA advierte de no abusar de este tipo de citas, es lo que les acabo de decir. Siempre que necesites citar a un autor que has visto citado, intenta conseguir la fuente original y citarla directamente. Es decir, no seamos vagos, vamos a la fuente raíz. Bien. Para elaborar una bibliografía, bueno, antes que poner el orden de lista, yo necesito establecer si voy a trabajar directamente. Si voy a trabajar directamente,
con el Word, o si voy a trabajar con el Zotero, o si voy a trabajar con el Mendeley, o si voy a trabajar con el LaTeX. Bien. La desventaja del Word es que tú tienes que ir ingresando cada autor, cada bibliografía, cada referencia que estés consultando. Es decir, que tienes que ir poniendo el autor, el nombre, o sea, ir adjuntando en una basecita de datos. Mientras que en Zotero, Mendeley, o cualquier otro elemento bibliográfico de ayuda para citas académicas o trabajos académicos, basta con tenerlo en una basecita de datos, el documento original. Por ejemplo, yo aquí tengo, esto está en Zotero, yo aquí si quiero, miren, ve, grabar a Zotero, yo lo grabo en Zotero y ya lo tengo ahí almacenado, me voy a Zotero, dice que se fue a guía de titulación y esto, vamos a ver cómo que se llama, presentación de PowerPoint, ¿sí? Por aquí la debo tener. Bien, suponiendo que sea esta. Miren, ve, aquí ya me sale de dónde lo consulté. Vamos a ver este de aquí, también, de igual manera. Bien, aquí tengo esto, miren, ve, ya tengo la información de dónde la tengo, ¿no? El autor dice que es de una revista, ¿sí? No me aparece aquí el nombre del autor, pero yo en el momento que voy y le hago clic para normas APA, ahí me aparece, ¿no? Sin embargo, le puedo hacer clic y referencio la información correspondiente. Bien. El orden de lista, estas mismas aplicaciones ya se lo van reordenando. No importa si lo ingresó primero o lo ingresó de último. Si ingresó de último un autor con letra A y de acuerdo al reordenamiento, va a ir de primero. Bien, la cantidad de autores, entre otras palabras, ¿no? Lo mismo sucede cuando tenemos los editores, fecha de publicaciones, que son parte de los componentes de una cita, ¿no? Bien. De los tipos de referencias, entre otras cosas. Prácticamente, queridos alumnos, ya el resto ya lo vimos. Sin embargo, reitero, pueden profundizar más sus conocimientos, ya sea revisando la información que está en la plataforma. En la plataforma, en biblioteca, tienen las normas APA sexta y séptima edición, y tienen también una carpeta de, vamos a abrirla, por aquí estamos, bien, la carpeta número 4, láminas de metodología de investigación, miren, ve, y ahí tenemos bastante información correspondiente a la misma, ¿sí? Ahí tengo normas APA, séptima edición inclusive, y pueden ir ustedes verificando cada uno de esos elementos. Hay información muy importante. Bien. Entonces, queridos alumnos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Bien. Bien, vamos a dejar de compartir para tomar las fotografías, por favor, para la evidencia. Bien, voy a tomar para la evidencia. A ver, activemos las camaritas, por favor. De esta manera, pues damos por finalizada la clase del día de hoy, habiendo aclarado algunos detalles y que ustedes lo vayan asimilando, reiterando que en los próximos días tienen ustedes, por favor, que entregar, sus trabajos 2, 3 y 4. Bien. ¿Nos avisan, por favor? A ver, para tomarles la foto. Trata de tomar 2, por favor.
Ya. Bien. Que tengan un excelente día y gracias por estar presente. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Daniela. Ya. Gracias. Igualmente, saludos.